Claro que sí, amigo de la casa, y estuvo aquí hace unos días hablando precisamente de la aprobación de ciertos bonos del Estado por parte de la Junta Monetaria. Se aprobaron, bueno, estos bonos ahora están a la espera de que el Congreso sea quien nos apruebe, que tenga la decisión final de finalmente quizá endeudar al país con 3.5 millardos de quetzales. Y para hablar de este tema, analizarlo, ¿cómo nos va a afectar a nosotros para poder digerir estos temas económicos? Siempre tenemos aquí a nuestro experto y, como dicen, amigo de la casa, Hugo Maúl. Hugo, muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, pues aquí a punto de atestiguar cómo se aprueba más deuda pública. ¿Tú crees que sí se podría aprobar, que los diputados están dispuestos a hacerlo? Pues miro, creo que efectivamente ya hay un compromiso político de aprobar esta deuda. Llama la atención sí que el Congreso, para aprobar cuestiones que tienen que ver con impuestos, para que tienen que ver con gasto, lo hace de una manera rápida, de una manera acelerada. Pero el presidente mandó hace casi año y medio un paquete de leyes de transparencia, de control del gasto. Ese sigue durmiendo el sueño de los justos. Y a principio de este año mandó un paquete de promoción de empleo, promoción de inversión, promoción de competitividad, y también sigue engavetado. Entonces, aquí habría que también recordarle al Congreso que tiene otras obligaciones, y al señor presidente que también la cuestión económica no se resume a cuestiones de gasto público e impuestos y deuda, porque lamentablemente en año y medio lo que hemos visto es que todo lo que es cobrarnos más impuestos, todo lo que es endeudar más al país o gastar más, eso camina, pero lo que son las reformas verdaderamente importantes que él mismo presentó, el Congreso no las toma en serio y no pasa finalmente nada. Entonces, si nos están pasando por un lado esta factura, pues también sería prudente que por el otro lado se pusieran los candados y se pusieran las posibilidades para que el país pueda generar mayor crecimiento, mayor prosperidad y puedan pagarse estas deudas que estamos heredando para el futuro. Ahora, hablando entonces de los bonos, tratemos o ayúdanos a entender un poquito más qué va a significar esto para nosotros, para los guatemaltecos, los contribuyentes, porque hemos escuchado ya por una semana, bueno, la aprobación de estos bonos. ¿Qué significan estos bonos y cómo nos vienen a afectar? Pues es una pregunta difícil de responder, porque si nos vamos a ver a una persona en el día a día, lo que es nuestra vida de común y corriente, uno dice no me afecta, porque realmente no me llega al bolsillo, pero eso no es cierto. Hoy no llega al bolsillo, porque hoy simplemente significa que el gobierno pague deudas pasadas. Pero lamentablemente lo que hoy estamos pagando en impuestos, lo que hoy estamos dejando nosotros de consumir porque pagamos esos impuestos, es producto de que en el pasado, hace 10, 15, 20 años, un gobierno, sin tener el control, sin tener los programas adecuados, gastó en gastos que no se necesitaban, gastó de manera superflua y hoy nosotros lo pagamos. Entonces, en todo caso, yo le diría, no se preocupe de ver a futuro qué es lo que va a pasar, sino preocúpese más bien de lo que hoy tiene, lo que hoy le sucede, lo que hoy sufre es producto de lo que pasó en el pasado. Y además, una cuestión bien importante, esto, quiérase o no, implica un impacto sobre los precios de los productos que consumimos los guatemaltecos, porque el gobierno va a salir con estos recursos a comprar bienes, a comprar servicios, a pagar, va a poner a circular dinero que no existía, y eso va a impactar los precios de nosotros los guatemaltecos. Vamos a tener que pagar con un poco más de inflación. Claro, y es importante entender eso, porque como mencionas, muchas veces lo vemos y como no nos afecta quizá inmediatamente, no realmente percibimos lo dañino que esto puede ser para todos nosotros. Hablando de esas deudas pasadas, en lo que nos explicas cómo ha incrementado la deuda interna de Guatemala, quiero que ver unas gráficas, si nos la pueden poner en pantalla, para que tú nos más o menos explicando cómo se ha ido aumentando esta deuda en nuestro país, que aparentemente no tiene freno, ¿verdad? Y si nos la pueden poner otra vez, regresar a la siguiente gráfica, que fue como muy rápida. Ahí estamos entonces. Sí, es impresionante. Y estas solo son 2 décadas atrás. Sí, básicamente desde la firma de los acuerdos de paz nosotros hemos visto un crecimiento de la deuda pública de manera acelerada, es decir, tenemos 20 años de estar viviendo básicamente de prestado, y esto es realmente preocupante porque un país que se empieza a endeudar a estos ritmos nunca termina de endeudarse, y la verdad es que el límite para la deuda no es 25 o 30% de la producción como dicen algunos, es infinito, y es la crisis. En la Odisea esta narrativa griega de Homero, Odiseo llega a un país donde la gente come de un árbol que le llaman el árbol del loto. Ese árbol del loto tiene una característica, que uno se lo come y se olvida de todo, pero lo único que uno puede hacer el resto de su vida es comer de ese árbol.
Lo mismo pasa con la deuda. Con la deuda. Una vez uno se empieza a endeudar, lo único que queda es seguirse endeudando, y parece que se nos borra la memoria y no sabemos lo que hemos hecho antes. Igual que estos lotófagos, decían en la Odisea, gente que solo comía un mismo producto, un mismo bien, un mismo fruto de un árbol y se le olvidaba lo que había pasado y quedaba encadenada para siempre para comer de eso. Lo mismo pasa con la deuda. Ese crecimiento que vimos en el slide es verdaderamente insostenible. Pero no se preocupe, ningún gobierno va a dejar de endeudarse. La solución a esto, lamentablemente, se llama crisis. O sea, tenemos que topar fondo para que esto pare. Sí, porque es un problema político. Es que quizás este es el fondo del asunto que estamos discutiendo, María René, que este es un problema político. Técnicamente, si ves lo que ha pasado en las últimas semanas, gente de derecha, gente de izquierda, gente de centro, gente de abajo, gente de la oposición, todos han levantado voces de alarmas, pero simplemente el tren sigue porque es un problema político. Y en la política, lamentablemente, se sigue viendo solamente el corto plazo y nunca se ve el largo plazo. Entonces, por eso yo sinceramente no me preocupo de hacer análisis muy técnicos y sofisticados. Ahí tiene usted Grecia, ahí tiene España, ahí tiene Italia con niveles de deuda superiores al 100% de la producción de un país. Aquí el problema es que esto para cuando tiene que parar, y eso se llama cuando viene la crisis y cuando no le prestan más a un gobierno. Entonces, esa cuenta, estos 3.000 millones que el Congreso seguramente va a aprobar, obedece a una decisión política. No hay justificación técnica alguna que pueda recomendar que esto sea una buena decisión. Que sea una buena decisión. Mucha gente, como mencionas, se ha pronunciado al respecto, lo han llamado inclusive ilegal, ¿no?, la aprobación de estos bonos. Y si vemos la deuda ahora, yo creo que ya no la vimos, pero asciende los 49.000 millones de quetzales, la deuda actual. Bueno, lo que pasa es que hay distintos tipos de deuda. Esto es importante que lo entienda la población. Está la deuda interna, que es la deuda que se coloca en Guatemala en quetzales. Y la externa. Está la deuda externa, que se sale a colocar en los mercados internacionales. Una parte es con inversionistas individuales, por llamarlo así, y la otra es con instituciones, el BID, el Banco Mundial. Y aparte de eso está la deuda flotante, que es la que estamos discutiendo ahorita, que esa deuda es ilegal de origen. Esto es importantísimo tomarlo en cuenta. El presupuesto establece, la ley orgánica del presupuesto, la misma Constitución establece normas claras de lo que se puede gastar y no se puede gastar. Y en el Estado no se puede gastar por fuera de la aprobación que se obtiene vía el Congreso en la aprobación del presupuesto. Toda esta deuda que estamos pagando hoy o que se va a pagar a través de estos bonos es deuda que se contrató fuera del marco legal que se llama presupuesto nacional. Entonces, por lo tanto, es una deuda que tiene una ilegalidad de origen. Y al ser una deuda ilegal, el Estado no debería estar obligado a pagar. Eso no quiere decir que seguramente hay algunos cuantos contratistas que hicieron obra, que actuaron de buena fe, pero lamentablemente también quien hace negocios con el gobierno tiene que entender cuál es el marco jurídico del funcionamiento del Estado. Y esto no es nuevo, María René. Tenemos, por lo menos que yo tengo noción, desde la época de la República Federal de Guatemala, ya por 1824-25, eran los mismos líos. O sea, tenemos 200 años en que no hemos resuelto el problema. Aquí la pregunta ¿es esta la última vez o simplemente estamos saliendo de una gran parranda, entrando en una gran goma, como decimos los guatemaltecos, para después caer en lo mismo dentro de 3 o 4 años? El punto sería, si vamos a pagar esto a través de sus bonos, que se ponga un hasta aquí y que no volvamos a estar reunidos dentro de 2 años hablando de que hay otra deuda y que hay que volverla a pagar, porque entonces aquí se abre el chorro para cualquier tipo de malos manejos y para gastos espurios, superfluos, y quién sabe a las bolsas de quién van a dar. Claro, como siempre, lo más importante es aprender de esto, ¿verdad? Y como mencionas, evitar que vuelva a pasar. Eso quizás sería lo más importante que pueda salir de lo que estamos viviendo ahora. Lo que pasa es que, digamos, da pena decir esto, pero es que no debiéramos hacer nada para que deje de pasar, porque la ley ya lo contempla y la ley ya lo prohíbe. O sea que lo único que tenemos que hacer es que los funcionarios cumplan la ley en la ejecución presupuestaria. Punto. O sea, no tenemos por qué estar diciendo frente a las cámaras a 1 millón de guatemaltecos que hay que hacer algo, ¿no? Lo que hay que hacer es cumplir la ley. Y por supuesto, los gobernantes tienen que tener el capital político y tienen que tener la valentía de no adquirir compromisos que no se pueden cumplir. Pero yo sí quisiera insistir que si el Congreso va a aprobar esto, que también el Congreso se acuerde que tiene más de 18 meses de tener engavetado, los diputados se acuerdan que han tenido engavetada leyes que van orientadas a promover la transparencia, que van orientadas a promover el control del gasto y la calidad del gasto. Y tienen por lo menos 7 meses de tener también engavetadas leyes que promueven el empleo, que promueven la inversión y que promueven la capacidad de pago. Tienen que entender que no solo de deuda vive el hombre, se necesita generar recursos adicionales y por supuesto se necesita controlar
el resto de lo que hace el sector público en materia de gasto. Y hablando de los congresistas, nosotros ayer en el Congreso, bueno, tuvimos algunas reacciones y opiniones de algunos diputados, precisamente hablando de que si ellos creen que se debe aprobar estos bonos. Vamos a ver lo que nos dijeron. A continuación. Para hablarle de nuevo a nuestra bancada, como secretario general del Partido Nacional de Oposición, líder, a que se opongan rotundamente a la aprobación de más deudas y más bonos. Que lo expresen a viva voz en el Pleno y que voten en contra sin salirse del Pleno. Yo esperaría que sí se diera la aprobación de los bonos, porque es una deuda que se está honrando, no es de este gobierno, sino que se trae desde muchos años atrás. Yo creo que sí, ¿verdad? Una vez se logre abrir con el apoyo de 105 diputados, creo que este es uno de los temas a tratar, porque ya varios jefes de bloque se han manifestado en su momento que iba a depender de cuál fuera la opinión de la Junta Monetaria. Para cambiar, se dice que es para pagar esa deuda al Ministerio de Comunicaciones, tal como el viceministro lo ha dicho. ¿Ustedes no pueden? No, definitivamente que no, porque lo que estamos conociendo ahora es para inversión nueva. Tenemos muchas desconfianzas en cuanto a cómo hicieron los cálculos para ver el impacto real de los bonos. El segundo aspecto es que tenemos que ver qué es lo que se está registrando o se va a registrar como deuda. Deben de haber algunos criterios, como es que estén registrados en el Sistema Nacional de Inversión Pública, que han tenido certificado de disponibilidad presupuestaria, que tengan el acta de la recepción de la obra en el Comité Técnico para el caso de fideicomisos. Para el caso que son obras por emergencia, tiene que estar el dictamen de CONRED, los contratos firmados. Auditoría de Comunicaciones o auditoría de FONAPAS no queremos. Es la Contraloría la que tiene que certificar qué obras sí, qué obras no están incluidas en ese sentido. En la opinión de algunos de nuestros diputados, Hugo, te veía ahí medio... Y sonriendo porque mirábamos a don Carlos Barrera, persona que la aprecio mucho, pero difiero profundamente en su forma de pensar, pero en esto tiene completamente la razón el diputado Carlos Barrera. Lo que está diciendo es precisamente lo que debiera proceder en términos de esos bonos. De todas las opiniones que escuchamos, creo que es la opinión más técnica, más sensata, pero también se ve que el señor controla, porque está pidiendo una serie de requisitos que esta deuda, la mayoría, no cumple por esa ilegalidad de origen. Teniendo esa ilegalidad de origen, es muy difícil que tengan el certificado de disponibilidad presupuestaria, es muy difícil que estén registrados como manda la ley. Pero efectivamente, si alguna de esta deuda de verdad tuviera esas características, pues eso la separa de otro tipo de deudas. Y una cuestión bien importante que decía Carlos, y realmente lo felicito por el análisis que hace, es... Aquí es importantísimo entender que es la Contraloría General de Cuentas la que tiene que decir si procede o no procede en términos del mandato de la Contraloría. No es FONAPAS, no es el MISIBI. Entonces, yo creo que, digamos, si quitamos el tema de la ilegalidad de entrada y nos ponemos en el plano puramente pragmático, bueno, lo vamos a pagar, es una decisión política. Se puede hacer bien y se puede hacer mal. Yo creo que aquí el señor Barrera nos dijo algunos criterios para poderlo hacer bien, y otro es que no tiene por qué ampliarse el presupuesto de una sola vez en 3.500 millones este año. Si han estado esperando 4, 5, 6, 7 años estos contratistas, bueno, pues que se parta en dos, que sean 2.000 este año, 1.500 el siguiente, para que el impacto sobre la economía sea menor. Y aquí es importante que el partido gobierno, que está muy preocupado por la carestía de la vida, por el alza de los precios, entienda que este gasto adicional va a provocar mayor presión sobre los precios, y que comprenda que si en el Congreso no se aprueban estos paquetes de leyes para promover la inversión, para promover el empleo, realmente es muy difícil hacerle cumplir al guatemalteco la promesa de que va a haber empleo, de que va a haber mayor disponibilidad de recursos y que finalmente los salarios van a alcanzar. Aquí es, digamos, hay muchos frentes en los cuales hay que actuar todos de la misma forma, si no, no se puede lograr. Bueno, Hugo, te agradecemos haber estado con nosotros esta mañana, siempre haciendo un poco más digeribles esos temas económicos, y nosotros vamos a estar pendientes de lo que va a ocurrir en las próximas semanas, y claro, si esto se llega a no aprobar, invitaremos otra vez para que nos ayudes ahí nuevamente a analizar el impacto que pueda tener. Nosotros concluimos el tema con la pregunta del día, desde muy temprano se la lanzamos a través de nuestras redes sociales y le preguntamos si usted está de acuerdo con la aprobación de estos bonos del Tesoro. Déjenos saber a través de nuestras redes sociales. Vamos con más.